Shalom familia, bienvenidos a este estudio semanal de Torah en corto. Hoy exploraremos la parashá Shoftim, la justicia que el Eterno exige a su pueblo. ¡Vamos allá! Shoftim significa jueces y abarca desde Deuteronomio capítulo 16 versículo 18 hasta el capítulo 21 versículo 9. En esta parashá encontramos la institución de jueces y oficiales en todas las ciudades, la prohibición de la idolatría, las leyes sobre testigos y el proceso judicial, las instrucciones sobre el rey que Israel podría pedir, las porciones de los sacerdotes y levitas, la advertencia contra la adivinación y las profecías falsas, las ciudades de refugio, las leyes sobre los testigos en casos capitales, las reglas de la guerra santa y el procedimiento para el caso de un homicidio sin testigos. Detrás de cada sección late una misma convicción. La justicia no es un valor humano opcional, es el reflejo del carácter de Dios en la estructura de su pueblo. Un pueblo sin justicia no puede llevar el nombre del Eterno. Deuteronomio capítulo 16, versículos 18 al 20, dice: Jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades, y juzgarán al pueblo con juicio justo. No fuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno. La justicia seguirás. La repetición de la palabra justicia no es accidental. En hebreo, tzedek tirdof. La justicia debe perseguirse con la misma intensidad con la que se persigue cualquier objetivo vital. Yeshua declara en Mateo capítulo 5, versículo 6, Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. No solo los que practican la justicia, sino los que la anhelan con hambre. La justicia que Dios permite no es una formalidad judicial, es una pasión del corazón. Deuteronomio capítulo 17, versículos 6 y 7. En casos capitales, nadie podía ser condenado por el testimonio de un solo testigo. Se requerían 2 o 3 testigos, y los testigos debían ser los primeros en ejecutar la sentencia, cargando el peso de lo que declararon. Este principio protegía al inocente de la acusación maliciosa. El que acusaba debía estar dispuesto a ser el primero en cargar con las consecuencias de su testimonio. Mateo capítulo 18, versículos 15 y 16, muestra a Yeshua aplicando este mismo principio a la disciplina de la comunidad. Si tu hermano peca contra ti, lleva contigo 1 o 2 más, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Hebreos capítulo 10, versos 28 al 29, usa este principio para señalar cuánto más grave es despreciar al Hijo de Dios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente, y cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotea al Hijo de Dios. El peso de lo que declaramos sobre el Mesías cae sobre nosotros. Deuteronomio capítulo 17, versos 14 al 17. Tenemos la ley del rey. Si Israel pedía un rey, debía ser uno que Dios eligiera, que no multiplicara caballos, ni mujeres, ni plata, ni oro para sí. Y debía escribir una copia de la Torá y leerla todos los días de su vida. El rey no estaba por encima de la Torá, estaba bajo ella. El poder nunca exime de la obediencia. Isaías capítulo 52, versículo 7, anuncia: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica la salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. El rey perfecto que la Torá anticipa es Yeshua, de quien Hechos capítulo 3, versos 22 y 23, declara que Moisés mismo anunció: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que hable. El único rey que nunca multiplicó riquezas para sí mismo, sino que se vació de todo, es el Rey de Reyes. Deuteronomio capítulo 18, versículos 9 al 12. El pueblo no debía imitar las abominaciones de las naciones: adivinación, augurios, encantamientos, consultas de espíritus. Estas prácticas eran detestables al Eterno,
porque pretendían obtener conocimiento del futuro fuera de su revelación. La búsqueda de dirección fuera de Dios no es curiosidad inocente, es una declaración de que su palabra no es suficiente. Isaías capítulo 52 versos 11 y 12, el profeta llama a salir de Babilonia. Él dice: apartaos, apartaos, salid de ahí, no toques cosa inmunda. La separación de las prácticas paganas no es aislamiento, es pureza de identidad. La primera carta del apóstol Pablo a los Corintios capítulo 5 versículos 9 al 11 exhorta a no mezclarse con quienes practican inmoralidad, aunque aclara que no se trata de salir del mundo, sino de no confundir los estándares del pueblo de Dios con los del mundo. Lo que el mundo llama espiritualidad, Dios muchas veces llama abominación. El discernimiento no es opcional. Deuteronomio capítulo 18, versículo 15 al 19. En medio de las advertencias contra los falsos profetas, Moisés anuncia la promesa más grande. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará el Eterno tu Dios. A él oiréis. Un profeta como Moisés, que hablará cara a cara con Dios, que intercederá por el pueblo, que dará la Torá. Nadie cumplió esto hasta Yeshua. Hechos capítulo 7, versículo 37, confirma que Esteban aplicó esta profecía directamente al Mesías. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta se levantará del Señor vuestro Dios, de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Juan capítulo 1, versículo 45, muestra a Felipe diciéndole a Natanael: hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley. La búsqueda que comenzó en el desierto terminó en Galilea. Toda la Torá apunta hacia aquel que vino a cumplirla desde adentro, no a abolirla desde afuera. Deuteronomio capítulo 20, entre los versos 1 al 4, tenemos las instrucciones para la guerra. Cuando salgas a la batalla contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que el tuyo, no tengas temor de ellos, porque el Eterno tu Dios está contigo. El tamaño del ejército enemigo no es el factor determinante. La presencia del Eterno sí lo es. Israel no ganaba guerras por superioridad militar, sino por fidelidad espiritual. Isaías capítulo 51, entre los versos 12 y 13, se reprende el miedo al hombre. ¿Quién eres tú para que temas al hombre que muere y al hijo del hombre que es como hierba? Yeshua declara en Juan capítulo 16, versículo 33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La guerra ya está ganada. Se trata de caminar en esa victoria. El creyente que enfrenta sus batallas con los ojos puestos en el tamaño del enemigo ya perdió. El que los pone en el Eterno ya venció. La Parashá Shoftim nos enseña que Dios exige una justicia apasionada, no formal ni conveniente. Protege al inocente a través de procesos justos con múltiples testigos. Coloca a todo líder, incluido el rey, bajo la autoridad de su palabra. Llama a su pueblo a buscar dirección solo en su revelación, no en las prácticas del mundo. Prometió un profeta como Moisés y cumplió esa promesa en Yeshua, y pelea por su pueblo cuando su pueblo confía en él y no en sus propias fuerzas. En Yeshua todo esto encuentra su cumplimiento. Él es el juez justo que no hace acepción de personas y que Sedek Tirdof persigue la justicia hasta la cruz. Él es el rey que no multiplicó riqueza ni poder para sí, sino que se vació todo por amor. Él es el profeta como Moisés, que habló cara a cara con el Padre y nos dio la Torá desde adentro. Y Él es quien ya venció al ejército más grande. Ahora nos llama a caminar en esa victoria. Shoftim nos recuerda que el pueblo de Dios no es una democracia, donde cada uno hace lo recto según sus propios ojos, sino una comunidad ordenada bajo la palabra del Eterno, con jueces fieles, testigos veraces,
líderes humildes y guerreros que confían más en la presencia de Dios que en el tamaño de sus ejércitos. Si este estudio te bendijo, dale like, suscríbete y comparte. Baruch Hashem, que la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador, Yeshua el Mesías, sea con todos ustedes. Amén.